de cómo, cómo podemos equilibrar tal vez la idea de la intervención del Estado y con la del mercado. Y que esto no quiere decir que ni la radicalización de un Estado totalitario, ni la radicalización de un sistema de mercado totalitario. Entonces, creo que el sistema neoliberal, el problema es que camina mucho más para un totalitarismo del mercado. Y yo creo que los extremos de esto los dos anulan la idea de colectividad. No es que los individuos también, porque la idea de colectividad o de socialismo, por ejemplo, pudieran sostener la idea de promover la potencia de vida de los sujetos colectivos que sea. Entonces, estoy totalmente convencida, ¿no? que no son por los extremos. Y la idea de que los individuos son solos y que deben hacer, tampoco no es totalmente falsa. Es verdad que se pasa eso, pero yo creo que esto es un nivel de maturidad social como sociedad y que si podemos plantear, además de un egoísmo también individual para un colectivo, sería un camino más justo, tal vez, más equitativo, porque lo que pasa es que hablamos de esto a nivel social, por ejemplo, nuestra comunidad, nuestro país, pero estamos hablando de esto en todos los niveles. Entonces, por ejemplo, América Latina, sufrimos desde lo micro hasta lo macro, por eso, ¿no? Porque también tenemos algunos países que están siempre más a tope, por más que nos organicemos, por más que trabajemos, por más riquezas que tenemos, esto es un sistema que explota mucho. Entonces, cómo hacer este equilibrio también, ¿no? Sí, muchas gracias, Carla. Y gracias por las últimas reflexiones también, que son bastante más, que son políticas, porque son políticas como contingentes de lo que nos pasa en el mundo ahora. Volviendo un poco como a la propuesta, que es la última diapositiva, que me encantaría que tuviéramos otra hora completa para discutirla y hablar de ella, porque es lo que también me toca. Obviamente no estoy diciendo que no me tocan todas las condiciones como políticas y lo que quiero ir promoviendo en términos de un cambio, pero también me pregunto cuánto de lo que tú has descrito también, y esa gran columna que hiciste de las cualidades que debería tener el sujeto en una sociedad neoliberal como aquí se plantea, mi impresión es que, y de algo que uno se ha ido leyendo, es que esas condiciones y el forzamiento de los humanos para cumplir esas condiciones producen enfermedad y disconfort e infelicidad y producen daño, digamos. Yo creo que probablemente todos lo compartimos. El daño de la competitividad, el daño de la incertidumbre, el daño de que particularmente en Chile un experimento neoliberal potente, digamos, en términos de que si yo no compro mis seguros de salud, el día de mañana no tengo posibilidades, etcétera, 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 o mis hijos dónde van a estudiar. Pero todo eso produce daño, produce problemas. Y los sujetos con los cuales nosotros trabajamos en nuestras terapias cotidianas de todos los días están sufriendo aquello, además de que resulta que tuvieron un accidente laboral, ¿verdad? O además que nacieron con una condición diferente y son autistas. Entonces, cuando estas personas que tienen esas condiciones de vida y se enfrentan a este sistema, van a sufrir extra específicamente porque les tocan todo. Es decir, la persona que ya no se puede mover más por sí sola necesita la interdependencia, de hecho la desarrolla, quizás espontáneamente la desarrolla, quizás el llamado a decir no interferamos en eso, dejemos que
Dejemos que desarrolle su interdependencia y siendo consciente de todo esto. Porque la verdad, no puedo quedarme a esperar de que el próximo año haya una revolución mundial. Ojalá que no, porque van a haber mucha sangre corriendo por las calles. Entonces digo, tenemos esta realidad dramática y creo que la toma de conciencia por todos nosotros tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo lidiamos con esta contradicción que ocurre en los sujetos que nosotros tratamos? Y eso quisiera que dieras tu idea al respecto. Sí. Este es el dilema de la vida, ¿no? Porque creo que una cosa es esa, como crear la conciencia, porque además, si creemos en esto, podemos hacer en las pequeñas cosas, creo mucho en eso, que en las pequeñas cosas podemos hacer distinto. ¿Por qué? Porque si estoy totalmente mergullada, sumergida, ¿cómo? Inmersa, gracias. Si estoy totalmente inmersa en ese sistema que produce este sujeto y que no produce este sujeto, pero es un sujeto ideal que todos tienen que buscar hacer y que no vamos a alcanzar probablemente, y si alcanzamos seremos parte muy pequeña de este conjunto de la sociedad. Bien, pero si creemos en esto y si no tenemos la conciencia, es muy así como automático que hacemos cosas, procedimientos, prácticas que lleven a eso, porque esto está tan implicado en nosotros, como Dardo Laval dice, no es un sistema, es una racionalidad. O sea, tú sientes, piensa, desea y hace eso, por más conciencia que tenga. Y si no tiene, entonces, va a reproducir un montón. Entonces, lo que queremos que estos sujetos que están con nosotros creen que nunca van a hacer esto y que esta es la idea de la sociedad, o que es así que su familia lo espera, es así que su vecino se espera. O también podemos de alguna forma crear la conciencia de que es una sociedad enferma y que esa sociedad también crea determinados padrones y que las personas no son buenas para esto o aquello, a depender de esos padrones y no una culpa individual y un mérito o no personal de estas personas. Sí, yo quería decir que un poco pensando en estos procesos, ¿no? Esta forma de racionalidad, de entender la mirada neoliberal y cómo eso se aterriza en prácticas súper cotidianas. Estaba recordando un ejemplo a propósito de una investigación que estábamos haciendo sobre dispositivos de salud e intervención en el tema, ¿no? Me acuerdo que una de las entrevistadas era una madre que decía que se sentía un poco la antítesis de esos aspectos, ¿no? Pero por el ejercicio de intentar llegar a este neo sujeto. Entonces señalaba que por ella era tenía un hijo en situación de discapacidad y ella sentía que el equipo de salud le echaba la culpa a ella porque su hijo no avanzaba como los demás niños, ¿no? Ella dice que no era explícito, pero ella sentía que la manera en que se relacionaban con ella, en que le hablaban, ¿no? En que iba haciendo como el proceso de intervención, era como que le estaban diciendo que ella era la responsable, ¿no? Esta cosa que individualmente, nuevamente, como si solamente dependiera de ella el proceso, ¿sí? Y era súper complejo, porque estas formas de pensar que son miradas epistemológicas y que se traducen en valores personales y en creencias, las reproducimos, yo creo que como TO, en nuestros espacios cotidianos muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante lo que tú señalas sobre estas maneras de pensar de una forma más crítica, de reflexionar o de entender dónde estamos y cómo nos hemos construido en un sistema que no ha sido de forma azarosa, además, ¿no? O sea, yo creo que somos un experimento tremendamente exitoso desde la perspectiva neoliberal, sin duda, ¿no? Pero efectivamente eso trae consecuencias nefastas para la salud, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo,
intentando como hacer el vínculo con ciencia de la ocupación, un poco lo que propone Wilcott sobre los factores de riesgo ocupacional, que también ella hace una mirada un poco más, creo que hace un intento muy grande, ¿no? Hacer una mirada más colectiva, pero igual se centra en lo individual, ¿no? Cuando dice cómo estos factores, por ejemplo, la enajenación ocupacional, la privación, ¿no? Están generando ahí que son construcciones de sistema, pero que nuevamente afectan a lo individual también. O sea, no se está apuntando tampoco a nuestra mirada como colectivo, ¿no? Nuevamente es como que nos dicen que en el cliente. Claro, la atención específica La lógica individual. de la atención central del cliente. Totalmente. Entonces, creo que es como difícil salir de ahí sin como esta reflexión un poco mayor, ¿no? Así que lo encuentro súper interesante. Sí. Sí, busqué también como intentar ver si había algo escrito que traía alguna mirada así, y realmente no llegamos ahí. Sí, estoy pensando también en cómo las políticas, o sea, cómo hacer la relación, un poco lo que decían los chicos, cómo hacer la relación de una perspectiva más situada con nuestro rol en ciertos dispositivos de intervención que obedecen a ciertas políticas públicas que reproducen esta racionalidad también. Es súper complejo porque nuevamente se transforman en base a indicadores nuevamente individuales, muchas veces descontextualizados en todo ámbito de acción, desde una intervención súper clínica en un dispositivo de salud hasta en un dispositivo comunitario de intervención. O sea, la forma de dar cuenta del éxito de la intervención son aspectos súper específicos y que no se relacionan ni con el proceso, ni con el tiempo, ni con la cantidad de dinero muchas veces que se espera, ¿no? Que se busque esa situación. Entonces, claro, yo creo que ahí lo fundamental tiene que ver primero con pensar lo que planteabas tú con ciertas formas de resistencia. Yo también creo que los espacios más pequeños, ¿no? de intervención son los centrales. O sea, se pueden hacer cosas. O sea, claro, a veces pasa que cuando uno discute esto con estudiantes como que se quedan deprimidas totalmente y dicen, bueno, ¿qué hacemos? Es que no podemos hacer nada. No, sí se pueden hacer cosas, ¿no? Pero son cosas específicas, actos de resistencia pequeños, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es tomar conciencia para luego ir pensando cómo vamos transformando esto. Vas a crear un libro que contra el pesimismo de la razón o el optimismo de la práctica, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque claro que tenemos que tener toda conciencia y claro que los estudiantes siempre están deprimidos después de mi clase. Pero creo que es súper necesario exactamente eso, conocer, saber y ahí poder en cada contexto hasta intentar hacer distinto. Claro que es súper micro, pero no vamos a hacer nada distinto de esto. Por eso también decía tanto de la coherencia, porque lo que va a ser coherente para ti, lo que lo cree y intentar esto en todos los planos de su vida. Carlos, ¿y tú en tu práctica cotidiana, quizá con personas con alguna situación de vulnerabilidad de cualquier tipo, para lo mismo del ámbito, de especialidad, ¿tú puedes contar como un ejemplo de cómo tú has enfrentado estas situaciones con sujetos con dificultades como reales, entre comillas? Sí. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has realizado? Para mí esto está así súper presente en mi cotidiano. ¿Cómo Pienso que todos los terapeutas ocupacionales, yo trabajo con población que está en situación de la calle. Entonces, es directamente mirar todo esto al contrario. Y además, así como una siempre son culpados de estar ahí. Entonces, porque están ahí porque son perezosos, porque son vagabundos, porque son alcoholistas. Porque eligieron estar ahí. Porque eligieron. Esa frase igual es compleja. Siempre la he escuchado. Sí. Entonces, ¿tiene una autonomía de estar en la calle o no? Puede elegir estar en la calle o no, porque esta es otra discusión también, ¿no? Que algunos, pocos, pero algunos no se ven en otro espacio también. Entonces, esto para mí está siempre así, ¿no? Y es interesante también porque la idea de las políticas, porque la política pública es una idea de minimizar los efectos del sistema neoliberal.
y están planteadas a partir de la misma lógica. Entonces, tenemos políticas que serían súper necesarias para promover derechos, pero ni siempre están garantizando los derechos, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, la asistencia social. ¿Qué número es importante para la asistencia social? ¿Cuántos salieron de la calle? ¿No? Y si sale uno de la calle, no es solo como un desmérito. Si sale de la calle es mérito de la persona, ¿no? Sí. Porque trabajó, porque viene a contar para el otro que logró, cómo fue, no sé qué. Pero si no, la culpa es de ellos y de todo el equipo de trabajo, ¿no? De los profesionales, porque tú tienes que hacer aquí en un servicio de asistencia social con población de la calle, sacar la población de la calle, ¿no? Entonces, lo que veo, y esto también se pasa, podría hablar de servicios de salud y de educación y de todo, sí, estamos de acuerdo, sí. ¿no? En general, lo que pasa es que estamos nosotros también como presionados, porque tenemos que dar cuenta de los problemas de las personas y estamos como intermedio también de todo este sistema. Entonces, no sé si aquí se pasa, probablemente sí, pero en Brasil cada vez más estamos doentes, afastados por problemas de salud, con más problemas de salud mental. Y cuando yo soy llamada, por ejemplo, a ayudar en lo profesional, equipo, trabajar con los equipos de trabajo, la primera cosa que normalmente pasa son esas. Las personas están peleando entre ellas, las equipos no logran más estar trabajando en equipo y las personas están como adolecidas ahí, y yo veo mucho esta presión. Entonces, lo que trabajo con toda esa idea, que mira, vamos a ver lo que están haciendo. Yo estoy segura de un trabajo precioso que hacen aquí, pero mira lo que piden, mira lo que es posible, qué recursos tiene, ¿sabes? Y como concientizar, porque las personas que están ahí también, los profesionales también, y las personas de la punta también, se ponen en ese lugar de falencia. Yo no logré ser también. Entonces, cuando salimos un poco de este espacio, de este sitio, ¿no? de esta posición, creo que esto también genera algún tipo de empoderamiento y de colectividad. Y ahí el equipo sabe cómo estar más fuerte de nuevo para comprender el otro, es verdad, pasó por esto, no sé qué. Porque lo que tenemos es porque estamos también haciendo concurrencia entre el equipo. Claro, hacemos esto todo el tiempo. Y trabajos sociales de salud que no vamos a hacer nunca solos. Es súper necesario un trabajo de equipo fuerte. Entonces, y ahí comprender todo esto para estar más juntos también. Hola, yo soy Andrea y la verdad es que todo me gusta mucho porque yo ahora estoy haciendo una práctica profesional en política pública. Entonces, y tenemos que evaluar con números, no es como nuestra misión y la directora, eso es lo que nos pide. Entonces, estaba leyendo el curso de autonomía e interdependencia, también me gustaría si me pudieras hablar de eso. Pero finalmente, ¿de qué manera transformar estas evaluaciones, estos indicadores de logro que uno los ve en la práctica, pero ahora estando creando estos evaluadores, ¿de qué manera, sé que es difícil, de qué manera insertar estos conceptos, cómo insertar la interdependencia y intentar medirla aunque sea complejo, porque finalmente la política pública requiere estos números, porque estamos en este sistema neoliberal. Sí. Muy complejo porque es como una mezcolanza entre el neoliberal y trabajamos desde un enfoque de derecho. Sí. ¿Cómo te llamas? Andrea.
yo no sé si el camino es transformar también esto en una lógica numérica para decir sobre trabajo, porque también podría haber distorsiones importantes de un trabajo que tiene a ver con mucho más con cualificación o de que con cuantificación, ¿no? Tenían dos cosas, ¿no? Una cosa era cómo podemos hacer con las cosas que no se miden con números, contadas con números. Y otra cosa es decir que cómo estas evaluaciones tienen límites claros, porque no pueden agregar evaluaciones que son cualitativas y que muchas veces pueden decir mucho más sobre el proceso de que los números, ¿no? Entonces creo que también hay contradicciones ahí como la forma que evaluamos. Por otro lado, ¿qué formas tenemos nosotros también de poder evaluar y decir sobre lo que hacemos para además de los números? ¿Sí? Porque los números tal vez dejen algo, pero no todo. ¿Y qué otras formas tenemos para contar eso? ¿Sabe? Y entonces lo que estoy intentando decir es que hay cosas que se pueden transformar en números, hay cosas que no. Y hay otras, y esas que no, ¿qué otra forma tenemos de contar? Porque para mí evaluaciones no son malas, evaluaciones son formas de medir cosas. El problema es cómo usamos la forma para reproducir una lógica numérica, monetaria. Ese es el problema. Como cuando tengo que atender 30 personas en vez de 3 y bajar mi calidad de atendimiento porque voy a ser paga por 30 y no por 3. El problema del número está en la idea de mercantilización de mi trabajo medido y solo por eso, ¿no? Por cantidad. Pero yo pienso esto también, entonces que tenemos que crear también otra forma de decir sobre eso y hacer otro tipo de evaluaciones para contar más los procesos que son súper ricos y que los números nunca van a poder refletir lo que son. ¿Sabe? Como observación, como crear, no sé, tal vez arte ayude, ¿sabe? Como crear otras dimensiones. Sí, yo quiero recalcar un poco lo que plantea. Lo importante es tener claridad de lo que se está evaluando, también va a depender un poco del problema que estás evaluando. ¿Cuál es tu pregunta de investigación y cuál es la problemática que estás evaluando? Y respecto a eso, hay metodologías que son más adecuadas para responder a esa problemática. Entonces, el tema de que una cosa no incluye la otra, y tú puedes complementar y sumar otras estrategias. Entonces, así como la clásica pauta de evaluación cuantitativa, y dejo un espacio abajo para los comentarios, que es la típica, y las observaciones, que la típica forma de evaluar, la idea es un poco resaltar el valor de eso. ¿Sí? Quizás la metodología debiera ser otra, o complementarla o usar metodologías de triangulación. Perfecto. Y usar métodos cuantitativos y cualitativos y triangular información entre un producto de información también que permita, ¿cierto?, establecer los puntos de acuerdo y disenso en esa metodología. También puede ser, es válido. Entonces, no es que por usar una metodología cuantitativa también te hace menos humanista, porque yo te aseguro que el Che Guevara hacía fórmulas para calcular las dosis de fármaco y era el tipo más humanista que he conocido. Entonces, tampoco satanizar la metodología, pero sí buscar las formas para darle valor, ¿sí?, a los aspectos cualitativos de la información, que son súper relevantes. Entonces, los límites de la ciencia y de la metodología están, y conocer esos límites nos permite crear una buena ciencia. Eso es muy relevante. Y eso también la práctica, tenemos que producir. Sí, o sea, igual es un gran desafío porque Sí. en crear, o sea, insertar metodologías cualitativas en
en un sistema público que ve todas las cosas, papeles más cortos, es difícil. Sí. Por ejemplo, nuestro problema es que tenemos que evaluar la autonomía o independencia en personas con alta dependencia. Personas que toda su vida no han ejercido la autonomía, o muy poca, no han tenido el espacio en su carrera. Entonces, es complicado. Pero ahí, por ejemplo, yo siento que la propuesta que tú das de ese sujeto colectivo ayuda. Quizás cuando uno trata de categorizar o buscar un indicador mucho más individual, uno lo podría relacionar también con la dependencia que genera no solamente a la persona que está en esa situación, sino también al grupo familiar o la comunidad que también se relaciona. Entonces, desde ahí, esa propuesta colectiva podría ser súper interesante como para abrir un poco esa perspectiva tan individual. Sí, sí, sí. Trayectorias, que apoyos de fuera, de tratar la propia política pública tuvieron o no, porque también es como siempre reproducir que la persona que no hice, ¿no? Porque no tuve recursos para hacer las cosas. Recuperar historias, ¿no? Porque eso también no se puntúa en números y que hace toda la diferencia. Es más trabajo para nosotros, seguro, pero tenemos que hacer. Es un lindo desafío. Ya, nosotros, yo pertenezco a una institución que está en Batuco, una comuna de Lampa, casi a las afueras del sector norte de la región metropolitana, y estamos participando en un proyecto que se llama Tránsito a la Vida Independiente, que lo hace el Estado. Y copia esa idea de un modelo español, y la verdad es que tuve la posibilidad de poder conversar con alguna gente que había estado en España y nos decía que la copia había sido muy mala. Pues muy mala. Entonces, nosotros estamos ubicados en una localidad que te decía que no tiene muchos recursos, los profesionales no tienden a llegar allá por la lejanía y porque hay problemáticas que están invisibilizadas. Tratamos de postular este proyecto con una forma de visibilizar esta situación, visibilizar a estas comunidades, y nos dimos cuenta de que todos los parámetros estaban totalmente diferenciados. Uno, lo que buscaba el Ministerio de Desarrollo Social, y otro, lo que buscaba Senadis. Y ellos, es el Servicio Nacional de Discapacidad. Y ellos buscaban una forma de cómo medir la autonomía, y lo hacen con una guía de autorreporte de autonomía. Por una parte nos dicen que tiene que ser anónima, pero por otro lado nos dicen que tenemos que dar un listado de cuántas personas respondieron. Entonces, esas incongruencias uno las encuentra en lo cotidiano, y la única forma de evaluar la autonomía es con caritas sonrientes o caritas tristes. No te permite mucho más. Entonces, cuando tú ves que un Estado te marca esas líneas, no te da mucho margen, y tienes que un poco decidir entre buscar el recurso y generar esta visibilización o tratar de romper estas barreras, muchas veces los equipos también se terminan frustrando. Y era un poco lo que decían con los estudiantes. Yo estoy a cargo de un equipo profesional y la verdad es que cuando ven estas situaciones, pero se queda con esta incertidumbre, pero entonces ¿qué hacemos? Nos mantenemos en esa línea, rompemos, pero ¿hasta cuánto rompemos? ¿Y cuál es el costo?